Las mujeres de la Biblia en el reino dividido. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles mujeres o cuántas mujeres Dios dejó escritas en la Biblia? Porque la Biblia está para nuestro aprendizaje, para conocer más a Dios. Y de eso se trata este programa, de ir a través de los libros del libro sagrado para encontrar mujeres. Va a ser como encontrar un tesoro en medio de las páginas de la Biblia. Bienvenida a esta nueva sección de estudios de las mujeres de la Biblia, y nos vamos a concentrar en los programas, a partir de este programa y en los próximos, en esa etapa histórica del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, específicamente en el reino dividido. Así que vamos a tomar un tiempo especial en donde vamos a viajar a través de los contextos históricos de la Biblia, para que podamos entender mucho mejor de qué vamos a estar hablando en los próximos programas. Así que hoy va a ser un programa de introducción a esta etapa histórica del reino dividido. Vamos a hacer un recuento, vamos a ver la Biblia. Quiero comenzar recordando que la Biblia es un solo libro, es un solo tomo. Está dividido porque así ha sido más fácil el poderlo estudiar. Pero cuando Dios lo entregó los libros y entregó todo el recuento de las escrituras a lo largo de la historia, para Dios es un solo tomo en donde se desarrolla un solo tema, un tema central. ¿Te acuerdas? Eso lo estuvimos viendo en los programas anteriores, desde Génesis hasta Salomón, que fue el reinado de Salomón, que fueron las mujeres que estuvimos estudiando en los programas anteriores. Vimos que el mensaje central de toda la Biblia es la redención. Esta es la historia en la que Dios plasma su corazón para explicar cómo a través de la redención Él nos da a su Hijo Jesús, nos salva. Él tiene su plan perfecto de salvación. Y entonces en medio de todo eso podemos encontrar diferentes etapas de la historia. En la primera división, que te recordarás que tiene la Biblia, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Básicamente se divide porque el Antiguo Testamento es antes de la venida de Jesús, antes de la venida de nuestro Salvador. Y el Nuevo Testamento comienza a partir de la venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces podemos estudiar diferentes etapas por las que el pueblo de Israel pasó desde el Génesis, desde el momento de la creación del mundo, cómo pasó por por la formación de la nación de Israel, del pueblo de Israel, con los patriarcas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo los patriarcas y estuvimos estudiando esas mujeres como Sara, Rebeca, Raquel? Todas ellas las estuvimos viendo a la par de los profetas. Luego estuvimos viendo las etapas históricas del pueblo de Israel cuando entraron a Egipto, y ahí se hicieron una nación grande. A Egipto entraron como 12 tribus con los patriarcas, pero en los 400 años de esclavitud, todavía al final del libro del Génesis, ellos se convirtieron en una gran nación. Y entonces salen de Egipto, y porque Dios les da la promesa de la tierra prometida, entonces salen, y es el Éxodo, es el libro del Éxodo, y ahí es donde vemos toda la parte del Pentateuco, y a lo largo del tiempo en el que Israel estuvo viajando y estableciéndose en el territorio que Dios les había prometido, vimos a mujeres como Rahab, como Ruth y otras. Luego como el pueblo de Israel entró, pidió rey, y entramos a la etapa de la monarquía. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la etapa histórica del libro de los jueces, que no había rey en Israel? ¿Y cuál era el versículo que estuvimos recalcando en esa etapa histórica? Porque es la que recalca el libro de los jueces, que dice que no había rey en Israel
y cada quien hacía lo que le parecía. Y entonces en medio de ese contexto de degradación moral y de que el pueblo de Israel se apartó de Dios, pues Israel pidió rey. Y entramos a la etapa del reinado, y ahí estuvimos viendo mujeres como Abigail, como Mical. ¿Te acuerdas de todas esas mujeres? Vimos a Betsabé. Luego estuvimos viendo con el reinado de Salomón, vimos a la Sulamita, en el libro del Cantar de los Cantares, vimos a la mujer sabia y a la mujer necia en el libro de los Proverbios. Y todo esto, toda esta historia, no es solo puramente historia. Nosotros como estudiosas de la Biblia, no solo queremos tomar todos estos temas solo como un conocimiento general o un conocimiento universal, sino que entendemos que toda esta historia es porque si es el mensaje central de la Biblia es la redención, es porque toda esa historia nos señala a Jesús, nos señala quién es Dios, quién es nuestro Salvador. Y entonces a través de esas etapas históricas del Antiguo Testamento y por las que el pueblo de Israel pasó, logramos ver todo el escenario que Dios va armando en su plan perfecto para la venida de Jesús. Entonces, por eso es que también estuvimos viendo los diferentes contextos literarios, porque un contexto o un tema que como estudiosas de la Biblia tenemos que tener claro y nos ayuda a entender el mensaje de Dios, el mensaje central de la Biblia, es conocer la historia, como hemos hecho un pequeño resumen anteriormente, pero también entender que la Biblia ha sido ordenada literariamente. O sea, es como que si la historia se desarrollara, pero en medio de esa historia fueron los escritos bíblicos han sido ordenados por sus características literarias, y así es como las tenemos hoy en día en el índice de tu Biblia. Si tú buscas el índice de tu Biblia, los primeros 5 libros es el Pentateuco, los conocemos como el Pentateuco, y es un contexto histórico, desarrolla todo lo que hemos estado hablando, la historia de Israel, pero luego siguen los libros históricos que su énfasis principalmente es desarrollar toda esa historia, desde que Israel fue como nación hasta el tiempo del exilio y un poquito de la restauración. Bueno, en los libros históricos vemos también, sí, parte de la restauración. Luego los libros históricos terminan en Esther. ¿Lo has encontrado? Abre el índice de tu Biblia y ven conmigo al índice. Llegamos a Esther, todos esos libros ahí. Entonces vemos como el recuento histórico hasta los tiempos de la restauración, que fue justo 400 años antes de la venida de Jesús. Entonces ves las etapas. Si pudiéramos ponerle como un nombre o ponerle como eslabones a los momentos históricos del Antiguo Testamento, es la creación y la conformación de la humanidad y de todas las cosas. Luego vemos a partir de Génesis 12 el pueblo de Israel, cómo Dios llama a Abraham y entonces comienza la formación de esa nación. Lo importante de todo eso no es ver en sí a Israel como algo histórico, sino que porque de allí viene el linaje mesiánico. Entonces vemos cómo dentro de este tema único de las Sagradas Escrituras, que es la redención, vemos cómo desde el principio Dios, en su plan perfecto, determinó una línea genealógica para el Mesías, una línea específica para Jesús. Desde Génesis, en donde lo vemos que está en el árbol de la vida, allá en el jardín del Edén, y luego cuando hay una víctima para cubrir el pecado de Adán y Eva, vemos cómo Dios determina en su plan perfecto que hay un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, destinado para salvarnos. Dios es un Dios perfecto. Es un Dios que en su amor y su santidad nos ha provisto
de salvación en medio de nuestro pecado. Y esa es la redención. Él nos ha comprado con su sangre, por la sangre de su precioso Hijo. Y entonces vemos esa línea mesiánica a lo largo de la historia de Israel. Por eso es importante conocerla, porque Dios se muestra cómo Él vino formando el escenario perfecto para la venida del Mesías. Entonces, en medio de esa historia, hubieron diferentes escritos, diferentes libros que Dios inspiró. Nosotros, los que creemos en la Biblia y estudiamos la Biblia y creemos que es la palabra de Dios, creemos que Dios inspiró a todos los escritores, así como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Entonces, cuando hablamos de la inspiración de Dios, la idea que presenta la palabra en su original cuando habla de la inspiración es que Dios sopló, así como sopló en Adán aliento de vida, Él sopló sus palabras a cada escritor. Y sí, los escritores fueron hombres y tuvieron sus defectos, porque fueron pecadores igual que nosotros, y por eso es que entendemos que el autor de la Biblia es el Dios perfecto, el Dios soberano, el Dios eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Él sopló sus palabras a hombres imperfectos. Por eso la Biblia habla de tener un tesoro en vasos de barro. Entonces, aunque vemos que los escritores fueron hombres pecadores, imperfectos, y la Biblia no esconde los errores y los pecados de las personas involucradas en la historia bíblica, como hemos visto muchas mujeres antes y vamos a seguir viendo a las mujeres en este estudio, pero en medio de esa humanidad y de esos pecados vemos la perfección de Dios, y Dios se da a conocer al inspirar su palabra a estos escritores. Y entonces podemos hacer la división literaria, no histórica, pero literaria, en la que están agrupados los libros. Entonces llegamos a que en Esther termina la parte histórica. Vemos que de Job al libro del Cantar de los Cantares es la división que conocemos como la división poética. Entonces estos libros tienen como característica la alegoría, la poesía, y podemos ver partes en prosa, pero que tienen un lenguaje literario que en el lenguaje original tiene que ver con la poesía y todas esas artes que en ese tiempo se lograron ver a través de estos escritores. Quizás a través de las traducciones, y ya cuando nosotros tenemos el material o las escrituras en el español, quizás se pierda un poquito de eso. Pero si te gusta estudiar la Biblia, tú vas a encontrar que en estos libros poéticos hay características específicas en donde se puede ver a Dios como un artista revelándose, pero dentro de un lenguaje literario artístico bello. Por ejemplo, vemos en el Cantar de los Cantares un tipo de descripción y de cantos de los personajes y de las situaciones de una manera realmente bella. Vemos, por ejemplo, en los Salmos tantos cantos que expresan diferentes emociones. Hay salmos que expresan tristeza, salmos que expresan júbilo, hay salmos que expresan, incluso hay salmos que expresan arrepentimiento, hay salmos que se cantaban antes de ir a la guerra. Entonces es como una energía, como algo, como una fortaleza en Dios, de que Él era su escudo, Él era el que los llevaba a la batalla y los volvía a traer. Incluso hay salmos en donde puedes ver todo el alfabeto hebreo, porque esta parte estos 5 libros es esa división literaria. Luego tenemos a los profetas mayores y los profetas menores, y con eso termina el Antiguo Testamento. Los profetas mayores y profetas menores no significa que unos sean más importantes que otros, porque todos fueron inspirados por Dios en el momento exacto que Dios envió su palabra.
Pero le llamamos profetas mayores y profetas menores porque los 5 libros de los profetas mayores tienen muchos capítulos, son muy gruesos. En cambio, los profetas menores son pocos capítulos en esos libros. Entonces, los profetas, tanto los mayores como los menores, se desarrollaron dentro de la parte histórica. Por ejemplo, hoy que vamos a estar estudiando a las mujeres en el reino dividido, vamos a estar viendo profetas principalmente como Elías y Eliseo, y ellos se encuentran en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y toda la parte de las crónicas, y toda esa es como ensamblar a los profetas, los escritos de los profetas, ensamblarlos dentro de los libros históricos. Entonces, ves lo hermoso que es la Biblia. Estamos desde este punto literario, y es mucho más hermoso cuando entendemos que todo esto, el único propósito es mostrar al Dios perfecto, mostrar al Dios salvador, mostrar su redención perfecta a un pueblo imperfecto, a personas caídas. Entonces ahora aquí sí ya podemos entrar, terminando el último programa en el que nos quedamos hace un par de meses. En el reino de Israel, cuando estuvimos viendo a la mujer sabia y a la mujer necia en Proverbios, lo que históricamente empieza a pasar es que el pueblo de Israel había pedido rey. Dios les instituyó rey. El primer rey fue Saúl, luego fue David, no por herencia, sino porque Dios escogió a David, porque fue conforme a su corazón, porque vemos que David fue un tipo de Jesús y del rey que iba a tomar la monarquía. El hijo de David fue Salomón, que tomó el reino, y el hijo de Salomón fue Roboam. En las manos de Roboam, el reinado de Israel sufrió una división. Roboam no fue un rey sabio. Después de que Israel había tenido a Salomón como el rey más sabio, pero también vemos a Salomón en sus debilidades y en su caída, porque dice la Biblia, y lo estuvimos viendo, cómo las mujeres desviaron su corazón, y cómo en el libro de Eclesiastés, que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, pero alude el predicador, pueda que haya sido Salomón, porque habla de que él fue un personaje que buscó riquezas, que buscó estudios, que se vistió como él quiso, que tuvo todo lo que él quiso, pero que todo eso fue vanidad para él. Lo que podemos ver en esta parte de la monarquía, del reinado de Israel, que en el reino dividido fueron 3 los reyes, Saúl, David y Salomón. Podemos ver ahí cómo ningún hombre es suficiente para reinar, o sea, para gobernar. ¿Por qué nos apunta esto? Nos apunta a Cristo reinando. Él sí es el perfecto rey, por eso Él es el prometido, por eso Él es el Mesías, por eso Él es el que nos dice la misma Biblia que al final de los tiempos Él va a ser rey. Y la promesa desde el comienzo, la promesa mesiánica, es que Dios nos va a dar un rey eterno, un rey perfecto, y ese es Jesús. Pero en su momento estos hombres lo tipifican partes de Cristo, pero lo vemos, como estábamos mencionando, en su debilidad. Ninguno fue perfecto, tuvieron pecados. Y después de que Israel tuvo a este hombre sabio, pero lo vieron en su caída también, y lo vieron en su caída, luego entra el reinado Roboam, y empieza con una arrogancia, porque en el libro de los reyes tú puedes chequear cómo Roboam maltrata al pueblo con impuestos, y es una arrogancia, y él no toma el consejo de los ancianos, sino que toma el consejo de sus amigos jóvenes. Y entonces hay una parte ahí entre el pueblo que empieza
a tener como una rebelión, y quien dirigió esa rebelión se llamó Jeroboam, y entonces el reino se divide. De las 12 tribus, de los 12 patriarcas que entraron a Egipto cuando eran patriarcas, y ahí se convirtieron en 12 tribus, 10 tribus siguieron a Jeroboam, que era quien fue quien dividió el reino, y 2 tribus fueron las que se quedaron con el reino instaurado, que venía de la línea mesiánica, de la línea de David, Salomón y Roboam. Las 2 tribus que se quedaron en el sur, que siguieron el reinado por el que Dios había dicho que venía la línea mesiánica, fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus siguieron a Jeroboam porque él les presentó como una opción de gobierno e incluso de culto que era copia de lo que Dios había instituido en el Pentateuco. Las 10 tribus que se fueron hacia el norte, así se conoce en el reino del norte, escogieron en ese momento lo que les convenía. Era difícil, sí, porque Roboam no estaba siendo un buen rey y era difícil seguir lo que Dios había determinado. Entonces las 10 tribus del norte se fueron y escogieron lo que les convenía. Acompáñame en la Biblia a este versículo. Génesis 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá. Ahí vemos cómo desde las bendiciones a cada tribu está ya determinada esa línea mesiánica. Sigue diciendo el versículo 10, ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Ahí está hablando proféticamente de David, pero más que David está hablando de Jesús, porque Él es el Rey eterno. Y termina el versículo diciendo, a Él sea dada la obediencia de los pueblos. Por eso es que podemos ver cómo este versículo es mesiánico y apunta a Jesús, nos señala a Jesús. Entonces, en este periodo del reino dividido, en donde 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron en el sur, ¿qué es lo que Dios nos muestra? Aquí en Números podemos ver cómo Dios dice, Números 14, 18, Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero a pesar de eso, a pesar de esa característica de Dios, termina este versículo diciendo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cuál es el énfasis que vemos que Dios nos deja en este periodo del reino dividido? Porque en los 2 reinos, en el norte y en el sur, hubieron reyes, alrededor de 20 reyes, 20 en el sur, 20 en el norte. En el sur hubieron reyes buenos, pero la mayoría fueron reyes malos. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel se fue apartando nuevamente de Dios hasta llegar al momento del exilio. Y cómo Dios trae, como dice Números 14, 18, sí es cierto, Dios es misericordioso, Él es tardo para la ira, pero también Él es justo y Él es santo. Y así como vimos en el libro de los jueces, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo en el libro de los jueces ese ciclo de pecado que el pueblo de Israel clamaba a Dios, se les mandaba un libertador, pero luego cuando se sentían bien, ellos pecaban y se denigraban y pecaban y la moralidad cada vez inmoralidad cada vez fue mayor? El mismo ciclo estamos viendo aquí. Vemos que los reyes, aún si las reyes del sur que se quedaron dentro de la línea que Dios había determinado, y el reino del norte que escogió lo que les convenía en su momento, el corazón del hombre siempre fue apartarse de Dios. Y ahí es donde vemos este gran tema de la Biblia de la redención, porque Dios es cierto, Él preparó esa disciplina del exilio, y en su momento vamos a estar estudiando las mujeres en el exilio y
en los tiempos de restauración. Pero vemos cómo el hombre siempre se ha apartado de Dios. La idolatría siempre ha resurgido y es un patrón que vemos en los libros de los reyes, en el recuento bíblico de los reyes y del pueblo de Israel en esta parte. Como siempre copiaron y levantaron ídolos igual que las otras naciones. Como el corazón de ellos siempre se apartó de Dios, pero en medio de eso, Dios siempre se mantuvo un remanente. Dios siempre se guardó fieles a Él. Dios siempre envió su palabra. Y en estos libros del reino dividido, vemos la labor de los profetas. ¿Cuál fue la labor de los profetas? Pues fue anunciar a Jesús, pero básicamente podemos verla en dos características. Una, cómo los profetas siempre llamaron al arrepentimiento. Los profetas siempre le dijeron a los reyes la palabra de Dios sin importar las consecuencias que tuvieran. Por eso en Hebreos 11, cuando vemos la galería de la fe, vemos que se da testimonio de hombres que fueron apresados, fueron aserrados, fueron por hablar la palabra de Dios, y entre esos hombres están los profetas en este periodo del reino dividido. Y la segunda característica de los profetas en esta etapa era preservar la simiente, y es lo que vemos a través de los reyes buenos y de los profetas que actuaron en este periodo. Entonces, vamos a ir en los siguientes programas descubriendo las mujeres que Dios quiso que conociéramos, porque dejó escritas de ellas. Algunas solamente las menciona, otras no se mencionan sus nombres, a otras la Biblia les dedica 1 o 2 capítulos, igual que las mujeres que estuvimos viendo anteriormente en los periodos anteriores. Pero de todas, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a conocer a Dios, a acercarnos a Dios, a sus tratos. Vamos a descubrir nuestras debilidades como mujeres, porque aunque los tiempos han cambiado, pero el corazón es el mismo. Las tentaciones y las debilidades que tuvieron estas mujeres son las mismas que tú y yo afrontamos. La palabra de Dios que vino para ellas es la misma palabra que está viniendo para nosotras. Entonces, qué lindo es poder entrar en este estudio y poder ver dentro de esta partecita del reino dividido cómo Dios obró con estas mujeres. Van a ser un poco más de 20 mujeres, de las que quizás nunca has oído que se predique o que se hable de ellas, pero ahí están en la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, la Sunamita, que es diferente a la Sulamita que estuvimos viendo en el periodo de Salomón. La Sunamita se encuentra ya con el profeta Eliseo. Vemos a la viuda de Sarepta, vemos a reinas, vamos a ver a reinas malas que estuvieron allí. Y vamos a ver todo este mensaje de Dios de redención para ti y para mí. Y para darte una adelantadita al próximo programa, vamos a estar viendo a una mujer que Dios trató a través de su Hijo. ¿Quién será esta mujer? Bueno, te invito a que nos sintonices la próxima semana para seguir estudiando las mujeres de la Biblia. Quiero terminar con una oración. Quizás este programa se ha tratado de mucha información. No hemos visto versículos así específicos, aunque sí hemos tocado versículos en donde vemos a Dios preparar o describiendo esta etapa. Pero quisiera terminar con una oración, porque el énfasis de este programa y el recuerdo que quiero que te quede de este programa es que Dios sigue tratando con nosotros como su pueblo. Así como Él no se cansó de tratar con su pueblo en el Antiguo Testamento, igual hoy Él sigue tratando con nosotros. Y así como vamos a estar estudiando cómo los profetas
y este periodo anuncia a Jesús. Así igual nuestra oración que sea cómo anhelar a Jesús en nuestras vidas, cómo anhelar verlo a Él, buscarlo a Él y vivir para Él. Así que acompáñame en esta oración para terminar este programa. Gracias, Señor, porque nos das un tiempo especial de estudiar tu palabra. Gracias porque tú vienes revelado en este libro sagrado y eso es lo que creemos y por eso lo estudiamos. No lo estudiamos para tener simple conocimiento, sino que lo estudiamos, nos acercamos a la Biblia para conocerte a ti, Señor. Gracias porque nunca te rendiste con el pueblo de Israel, igual no te rindes con nosotros. Gracias por Jesús, porque a través del Antiguo Testamento tú preparaste el escenario para la venida del Mesías. Igual con nosotros, tus tratos, tu mano en nuestra vida nos está preparando para ti, Señor, para ese encuentro total que tengamos contigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuídate mucho y te espero en el próximo programa. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá.